Buenos días o buenas tardes, alumnos. Esta es Ms. Mendoza y hoy vamos a hacer lección digital número 21. Hoy vamos a estar hablando de las cadenas alimenticias. Materiales que vas a necesitar para esta lección son 1 o 2 hojas de papel y un lápiz. Para esta lección va a ser un repaso de los productores, consumidores y descomponedores y le voy a agregar algo más. No tienes que tomar notas, nomás quiero que escuches claramente de lo que estoy hablando. Si quieres tomar notas, tienes la opción de tomar notas, pero para esta lección de ciencias no es necesario. La pregunta que debes de poder contestar hoy cuando termines esta lección es ¿cómo fluye la energía en una cadena alimenticia? Vamos a empezar hablando de la energía. Los seres vivos en nuestro mundo están conectados entre sí. Todos los seres vivos necesitan energía para sobrevivir. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene esta energía? Solo cada organismo que está vivo necesita energía para vivir. Es como nuestro gas. Y la pregunta que quiero que contestes hoy después de esta lección es, ¿de dónde es que los organismos obtienen la energía que necesitan para sobrevivir? Hoy vamos a estar hablando de las cadenas alimenticias. La materia y la energía pasan de un organismo a otro, creando una cadena de alimenticia. Todos los seres vivos de la Tierra, incluyendo los humanos, forman parte de una cadena alimenticia. Solo básicamente todos los seres vivos, incluyendo las plantas, los animales y los seres humanos, estamos conectados por una cadena de energía. Básicamente la energía fluye de un organismo a otro organismo. Alimentación. Los productores reciben su energía del sol porque usan la energía del sol para hacer su propia comida. Los consumidores reciben su energía de los alimentos que comen. Solo básicamente toda la energía que tienen los seres vivos vienen de un lugar particular. Las plantas o los productores agarran su energía del sol para hacer su propia comida. Los animales y las personas agarran la energía de la comida que se comen. Por ejemplo, yo me alimento de vegetales, de frutas y de pollos, lo que como básicamente. Es de ahí donde yo agarro mi energía. Tú básicamente agarras tu energía de la comida que tú comes. Ahorita te voy a contestar la pregunta, ¿qué es una cadena alimenticia? Una cadena alimenticia es un modelo que muestra el camino de la energía a medida que fluye, forma a un ser vivo a otro. Una cadena alimenticia nos muestra qué se come qué en un ecosistema. Básicamente, una cadena alimenticia nos enseña cómo es que la energía traspasa a un organismo a otro organismo. Por ejemplo, aquí tenemos una cadena alimenticia que nos muestra cómo es que la energía fluye. Primero empieza con el sol y luego la energía del sol pasa al zacate. La energía del zacate pasa al conejo cuando el conejo se come el zacate y cuando el lobo se come al conejo, la energía del conejo pasa al lobo. Y las flechitas aquí nos muestra cómo es que la energía va pasando de organismo a organismo. Estas son las partes de una cadena alimenticia. Una cadena alimenticia incluye el sol, los productores, los consumidores y los descomponedores. El sol es la principal fuente de energía de la cadena alimenticia. Productores son organismos vivos que utilizan la energía del sol para crear su propio alimento. Consumidores son organismos vivos que obtienen su energía de otros organismos vivos. Y descomponedores son organismos vivos que obtienen su energía de organismos muertos. Voy a empezar hablando de la parte más importante de una cadena alimenticia, que es el sol. Una cadena alimenticia comienza con el sol. Toda la energía en una cadena alimenticia proviene del sol. Solo básicamente sin el sol no puede existir una cadena alimenticia. Los productores.
Las cadenas alimenticias empiezan cuando los productores captan la energía del sol. Los productores usan la energía del sol para crear su propia comida. Aquí el sol le pasa la energía al zacate. O el zacate usa la energía del sol para crear su propio alimento. La flecha nos muestra cómo es que la energía del sol pasa al zacate. Es por eso que está apuntando al zacate. Los consumidores. Cuando un animal o un consumidor se come a una planta, la energía que la planta capturó del sol se transfiere al animal. Solo cuando el conejo se come al zacate, la energía que tiene ese zacate se va hasta el conejo. Es por eso que la flecha está apuntando al conejito, porque la energía que tenía el zacate se va transfiriendo al conejito. Ahora tenemos aquí un lobo. El lobo se come al conejito. Cuando el lobo se come al conejito, la energía que tiene el conejito se va hasta el lobo. Por eso es que la flecha está apuntando al lobo. Estamos viendo cómo se transfiere la energía. Y finalmente, las cadenas alimenticias siempre terminan con los descomponedores. Cuando un animal o consumidor se muere, los hongos o los gusanos se alimentan del cuerpo. Solo cuando el lobo se muere, los gusanos o los hongos se comen o se alimentan del lobo. Solo la energía del lobo se va hasta los descomponedores. Y aquí tenemos una cadena alimenticia simple pero completa, que empieza con el sol. La energía del sol se va al zacate y luego la energía del zacate se va al conejito. La energía del conejito se va al lobo y la energía del lobo se va a los descomponedores. Ahorita te voy a mostrar más ejemplos de cadenas alimenticias. El diagrama muestra una cadena alimenticia del desierto. Observa cómo fluye la energía del sol de un organismo a otro organismo en esta cadena alimenticia. Bueno, esta cadena alimenticia otra vez comienza con el sol, que es el fuente de energía. El cactus usa la energía del sol para crear su alimento. Solo aquí vemos la energía del sol está pasando al cactus. Es por eso que la flecha está apuntando al cactus. Y luego tenemos otro conejito. El conejito se come el cactus. Cuando el conejito se come el cactus, la energía del cactus se va al conejito. Es por eso que la flecha está apuntando al conejito. Luego aquí tenemos una serpiente. Cuando la serpiente se come al conejito, la energía que tiene el conejito se va hasta la serpiente. Es por eso que la flecha está apuntando al serpiente. Y luego tenemos un búho. Los búhos se comen a las serpientes. Cuando el búho se come a la serpiente, la energía de la serpiente se va al búho. Es por eso que la flecha está apuntando al búho, porque la energía de la serpiente se va hasta el búho. Cuando el búho se muere, los hongos se lo comen. Cuando los hongos se lo comen, la energía del búho se va hasta los hongos y ahí termina nuestra cadena alimenticia. Una vez más, las cadenas alimenticias empiezan con el sol y siempre terminan con los descomponedores. La cadena alimenticia muestra que el cactus es el productor porque hace su propio alimento. O sea, el cactus no va buscando y caminando y obteniendo comida. El cactus no puede caminar, pero tiene que encontrar la manera de comer. Solo usa la energía del sol para crear su alimento. Mientras que el conejo, la serpiente y los búhos son los consumidores, porque no pueden hacer su propia comida. El conejito tiene que ir y a buscar la comida, como la serpiente y el búho también tienen que buscar su propia comida. Los hongos son los descomponedores porque los hongos, recordamos, solo se alimentan de cosas muertas. En este caso, cuando se muere el búho, los hongos se alimentan del búho. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de una cadena alimenticia. El diagrama muestra una cadena alimenticia de la selva. Observa cómo fluye la energía del sol de un organismo a otro organismo en la cadena alimenticia. Una vez más, la cadena alimenticia empieza con el sol, que es el fuente de energía.
Aquí tenemos un productor que es un arbusto. El arbusto no puede ir a buscar su comida, solo usa la energía del sol para crear su propio alimento. Solo aquí la flecha nos enseña la energía del sol que pasa al arbusto. Luego un saltamontes se come el arbusto. Cuando el saltamontes se come el arbusto, la energía del arbusto se va hasta el saltamontes. Luego la rana se come al saltamontes. Cuando la rana se come al saltamontes, la energía del saltamontes se va hasta la rana. Luego un leopardo se come la rana. Cuando el leopardo se come la rana, la energía de la rana se va hasta el leopardo. Finalmente, cuando el leopardo se muere, los gusanos se comen su cuerpo. Y los gusanos son descomponedores porque se alimentó del animal muerto. Solo una vez más, la cadena alimenticia empieza con el sol y termina con el descomponedor. La cadena alimenticia muestra que el sol es el fuente de la energía, la planta es el productor, mientras que el saltamontes, rana y jaguar son los consumidores y los gusanos son los descomponedores. Bueno, vamos a hablar de otra cadena alimenticia. Bueno, ahora vamos a observar una cadena alimenticia del océano. Observa cómo fluye la energía del sol de un organismo a otro organismo en esta cadena alimenticia. En esta cadena alimenticia, la energía del sol fluye hasta las plantas del mar. Luego este animal marino se come la planta del mar. La energía del planta del mar se va al animal marino. Luego el pescado se come el animal marino. Cuando el pescado se come el animal marino, la energía del animal marino se transfiere al pescado. Luego el tiburón se come el pescado. Cuando el tiburón se come el pescado, la energía del pescado se va o transfiere hasta el tiburón. Cuando el tiburón muere, la energía del tiburón se transfiere hasta los descomponedores porque los descomponedores se alimentan de plantas y animales muertos. Una vez más, esta cadena alimenticia empieza con el sol y termina con los descomponedores. La cadena alimenticia muestra que el sol es el fuente de energía. Las plantas es el productor, mientras que los animales en esta cadena alimenticia son los consumidores. La transferencia de energía. Cada animal recibe solo una parte de la energía de la planta o animal que se come. No toda la energía en las plantas y animales se mueve a través de una cadena alimenticia. En este ejemplo, la rata recibe la energía de la planta. Cuando el zorro se come a la rata, solo recibe parte de la energía que la rata obtuvo de la planta, porque la rata usó una parte de la energía para moverse y para mantenerse caliente. Conclusión. En esta lección aprendimos sobre la cadena alimenticia. Hoy aprendimos que el sol es la principal fuente de energía de una cadena alimenticia. Una cadena alimenticia está formada por el sol, los productores, los consumidores y los descomponedores. Los productores obtienen su energía del sol para hacer su alimento. Los consumidores obtienen su energía de los alimentos que se comen. Una cadena alimenticia muestra la forma en que la energía fluye de un organismo a otro. Algo más, recuerden que una cadena alimenticia siempre empieza con el sol y siempre termina con los descomponedores. Ha llegado el momento de hacer nuestro DOL. Vamos a ver qué aprendiste sobre una cadena alimenticia. Quiero que pongas tu nombre y título en tu hoja. Tu título va a ser cadena alimenticia y que pongas números 1 a 10 en tu papel. Te voy a dar aproximadamente 45 segundos para que alistes tu papel. Go. Pregunta número 1.
¿Cuál es el principal fuente de energía en una cadena alimenticia? A, productores, B, consumidores, C, descomponedores, D, el sol. Tienes 20 segundos para contestar esta pregunta. Pregunta número 2. Una cadena alimenticia termina con A, los productores, B, los consumidores, C, los descomponedores, D, el sol. Tienes 20 segundos para contestar esta pregunta. Pregunta número 3. ¿Cuáles organismos de una cadena alimenticia usan la energía del sol para crear o hacer su propio alimento? A, los productores, B, los consumidores, C, los descomponedores, D, el sol. Tienes 20 segundos para contestar esta pregunta. Pregunta número 4. ¿Cuáles organismos de una cadena alimenticia obtienen su energía de otros organismos? A, los productores, B, los consumidores, C, los descomponedores, D, el sol. Tienes 20 segundos para contestar esta pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué es una cadena alimenticia? A, un modelo que muestra cómo se mueven los animales en su hábitat. B, un modelo que muestra cómo fluye la energía de un organismo a otro. C, un modelo que muestra cómo se mueve el sol. D, un modelo que muestra cómo los descomponedores dan energía a otros organismos. Tienes 20 segundos para contestar esta pregunta. Pregunta número 6. Una cadena alimenticia se muestra. ¿De dónde obtiene la rata su energía? Quiero que veas esta cadena alimenticia y dime de dónde es que la rata obtiene su energía. A, de la hierba, B, saltamontes, C, del águila, D, de los hongos. Tienes 30 segundos para analizar esta cadena y que me digas de dónde es que la rata obtiene su energía. Go.
Pregunta número 7. Una cadena alimenticia se muestra. ¿De dónde obtiene el águila su energía? A, hierba, B, saltamontes, C, rata, D, hongos. Tienes 30 segundos para contestar esta pregunta. Pregunta número 8. Una cadena alimenticia se muestra. ¿De dónde obtiene el zorro su energía? A, el sol, B, rata, C, gusano, D, serpiente. Tienes 30 segundos para contestar esta pregunta. Pregunta número 9. Una cadena alimenticia se muestra. ¿De dónde obtiene el cactus su energía? Tienes 30 segundos para contestar esta pregunta. Pregunta número 10. Una cadena alimenticia se muestra. ¿De dónde obtiene el gusano su energía? A, del cactus, B, zorro, C, rata, D, serpiente. Tienes 30 segundos para contestar esta pregunta. Felicidades, has completado la lección digital número 21. Espero que hayas aprendido algo sobre las cadenas alimenticias y de cómo fluye la energía. Por favor, mándame una foto de tu DOL y gracias a todos esos alumnos que son muy responsables y que han completado todas sus lecciones. Hasta la siguiente lección. Bye.